Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos, hoy con las principales noticias que se desarrollan en Europa. En Francia, el primer ministro francés, Michel Barnier, llegó hoy jueves al Palacio del Elíseo para entregar su carta de dimisión al presidente Emmanuel Macron. El miércoles, la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de una moción de censura contra Barnier y su gobierno. Para Macron fue muy difícil encontrar un primer ministro cuando expulsaron a Barnier y ahora tiene que empezar el trabajo de nuevo. Ucrania impuso sanciones al primer ministro georgiano Denisa Ivanishvili, alegando que está a punto de entregar el país a Rusia, después de que el recién elegido primer ministro de Georgia anunciara que suspendería el proceso de solicitud ante la Unión Europea. Se han producido importantes protestas en el país. Ucrania anunció hoy jueves que impondría sanciones a Ivanishvili a varios miembros de su gobierno. Se trata de sanciones contra las partes del gobierno de Georgia que dejan Georgia a Vladimir Putin, dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En Noruega modifica la ley de inmigración por nuevas normas de la Unión Europea. Será más fácil deportar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Noruega, escribió el gobierno en un comunicado de prensa. La modificación de la ley de inmigración se produce como resultado de las nuevas normas de la Unión Europea. El proyecto de ley aportará claridad a las normas para que la policía pueda garantizar la expulsión eficaz de las personas que no deben permanecer en el país, afirma la ministra de Justicia Emilie Enger Mehl. Los cambios a los que Noruega ya está sujeta significarán que los países Schengen deberán registrar a los extranjeros que están obligados a abandonar el espacio Schengen y la Unión Europea y a los extranjeros a quienes se les niega la entrada y residencia. En Europa, la Comisión Europea afirma que aumentará el control de TikTok en relación con las elecciones en Rumania después de recibir información sobre una posible interferencia rusa en las elecciones. El candidato presidencial prorruso Kalin Georgescu ganó las elecciones por estrecho margen. Poco antes de las elecciones, los votantes no lo conocían cuando apareció en lo que se describe como una campaña dirigida en TikTok. Las redes sociales han negado haber tratado a Georgescu de manera diferente a otros candidatos en las elecciones. Rusia también niega haber intentado influir en las elecciones. Para finalizar, Noruega ha informado a los talibanes de que no corresponde dar el sí a un nuevo embajador afgano en Oslo, afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa. Esto sucede después de varias restricciones a los derechos humanos en Afganistán. Noruega siempre ha tenido claro que los talibanes deben cuidar de los derechos humanos del pueblo afgano cuando han asumido el gobierno del país. Recientemente ha habido restricciones adicionales, especialmente contra las mujeres y niñas. Por eso, Noruega está degradando las relaciones diplomáticas, afirma el ministro de Asuntos Exteriores Espen Barth Eide. El endurecimiento no debería afectar la línea de contacto de Noruega con los talibanes. El Ministerio de Asuntos Exteriores está intentando encontrar una solución que pueda atender las necesidades consulares de los afganos en Noruega, Dinamarca e Islandia, además de otras funciones que tiene una embajada. Les informó Enrique Salinas. Feliz día.